Hola, ¿vamos a leer un cuento? Hoy vamos a divertirnos con el león Raúl. Había una vez en África un león que se llamaba Raúl. Vivía con su familia, la leona y varios leoncitos muy juguetones y con ganas de aprender. Raúl era muy buen león, pero tenía un defecto. Era muy malhumorado. No le gustaba jugar con sus cachorros, no contaba cuentos, no se reía, no paseaba con ellos. Cuando le preguntaban su nombre, decía Raúl, como un rugido. Parecía que siempre estaba enojado. Hasta que un día Raúl se despertó y vio que estaba perdiendo el pelo. Hay que aclarar que para un león lo más importante es su melena, que es muy abundante y fácil de ver a la distancia. Raúl se sentía sumamente orgulloso de su melena con reflejos dorados que se sacudía al viento. Así que cuando vio que se le caía el pelo, se puso muy nervioso. Y además, lo peor es que se puso más malhumorado que lo habitual. Al día siguiente, el pelo se le siguió cayendo. Y Raúl se dio cuenta de que si seguía así, en pocos días más, se iba a quedar totalmente pelado, sin su melena. No se podía imaginar la vergüenza que iba a pasar frente a su familia, frente a sus conocidos. Iba a ser el hazmerreír de todos los animales, el rey, un león sin melena. Como le gustaba enfrentar los problemas, decidió averiguar cómo podía hacer para que le volviera a crecer el pelo. Pero entre sus leones conocidos, nadie tenía un consejo, ni sabía un método. Todos tenían su melena siempre igual. Él parecía ser el único con este problema, entonces decidió buscar consejo entre otros animales. Un día le dijo a la leona que tenía que salir a hacer unos trabajos y que volvería bastante pronto. Se despidió de sus cachorros y empezó a caminar hasta que vio unas cebras. Las cebras no son muy amigas de los leones, de modo que Raúl tuvo que acercarse despacito y avisarles que no las quería molestar, solamente hacerles una pregunta. Se acercó a la cebra con las crines más hermosas y le preguntó: «Estimada cebra, ¿cómo hace para tener un pelo tan lindo?». La cebra lo miró tanto extrañada porque nunca le habían hecho semejante pregunta y le contestó: «El único método que se me ocurre es tener el cuerpo pintado a rayas blancas y negras. Todas las cebras somos así. Y vea qué buen resultado que nos ha dado». La idea parecía algo rara, pero Raúl tuvo que reconocer que tenía su lógica. Buscó carbón, buscó cal y se pintó cuidadosamente rayas blancas y negras por todo el cuerpo. Si se hubiera visto en un espejo, se hubiera dado cuenta de que parecía muy ridículo un león pintado como una cebra. Pero por suerte no había ningún espejo cerca. Esperó un día para ver si el pelo le crecía, pero no hubo caso. Estaba cada vez más pelado, a pesar del método de las cebras. Raúl siguió su camino cada vez más malhumorado, hasta que encontró a unas jirafas. Las crines de las jirafas
no se parecen en nada a la melena de un león, pero viendo que todas tenían sus pelos sanos, decidió preguntarles. Otra vez se acercó muy despacito y en son de paz, y a la jirafa más grande le preguntó: «Disculpe, señora jirafa, ¿cómo hace para tener su pelo tan sano y que no se le caiga?». La jirafa lo miró un tanto extrañada, porque nunca había visto antes un león a rayas. Y le dijo: «Vea, señor león, lo único que se me ocurre es tener un cuello muy largo. Fíjese, acá todas las jirafas somos así y todas tenemos hermosas crines. Así que ese debe ser el método». Raúl no estaba muy convencido, pero decidió intentar de todos modos. Se agarró la cabeza con las patas delanteras y se estiró y estiró todo lo que pudo. Después de varios días ya había conseguido estirarse bastante el cuello, aunque no tanto como las jirafas, claro. Sin embargo, el pelo seguía sin crecer. Un día se le acercó una cotorra, asombrada de ver un león pelado, pintado a rayas y con el cuello estirado, y le preguntó: «¿Qué le pasa, señor león? Que lo veo tan preocupado». Con todo su mal humor, Raúl le contestó: «No me interesa tu opinión. Yo no quiero tener plumas. Lo que necesito es recuperar mi hermosa melena». La cotorra, que era muy viajada, le aconsejó: «Si lo que quiere es preguntarle a algún animal con pelos, lo ideal es que vaya hasta el bosque y le pregunte a los osos. Son unos animales más grandes que usted y con mucho pelo en todo el cuerpo». Raúl le preguntó para dónde quedaba el bosque. Apenas le dio las gracias y siguió su camino. Al llegar al bosque casi se pierde porque los leones no son de andar por los bosques. Pero por suerte, después de caminar un poco entre los árboles, vio un grupo de animales muy grandes y con mucho pelo negro. Mucho pelo negro por todo el cuerpo, que estaban descansando en un claro. Se acercó con cuidado y los saludó con su vozarrón de león malhumorado. Los osos no se asustan de nada, pero se sobresaltaron un poco al ver un animal tan raro que no habían visto nunca antes. Parecía un león, pero no tenía pelos, tenía el cuerpo pintado a rayas y el cuello demasiado largo. Así que seguramente era otro animal que ellos no conocían. Raúl esperó que los osos le prestaran toda la atención y les preguntó cómo hacían para tener un pelo tan hermoso. Los osos lo pensaron un rato y finalmente el que parecía ser el jefe le dijo: «Vea, estimado señor, lo único que se me ocurre es que nosotros comemos mucha miel. Seguramente por eso tenemos tan hermoso pelo». Raúl no sabía qué era la miel, ni dónde se conseguía, de modo que los osos lo acompañaron hasta el panal más próximo y le desearon buena suerte. Todo lo que tenía que hacer, le habían dicho, era romper el panal y comerse la miel. Claro, lo que los osos no le habían explicado es que ellos pueden hacer eso sin problema porque tienen el cuerpo cubierto de mucho pelo, así que las abejas no los pueden picar. Pero Raúl no tenía pelo, no tenía ni un pelo en su melena. Así que cuando rompió el panal, empezó a sentir aguijonazos en todo el cuerpo y tuvo que salir corriendo del bosque perseguido por un montón de abejas enojadas.
Por suerte, Raúl pudo correr muy rápido y las abejas tuvieron que volver para reparar los daños del panal. Raúl se sentó a descansar y cada vez se sentía peor. Decidió que ya no iba a buscar más consejos entre otros animales, que iba a volver con su familia, la leona, sus leoncitos. Empezó a caminar para su casa y en el camino se encontró con un grupo de hienas. Las hienas tienen en la cabeza una melenita que es parecida a la de un león y tienen la costumbre de reírse de cualquier cosa. Cuando vieron que se acercaba un león con el cuerpo pintado a rayas blancas y negras, el cuello estirado, todo el cuerpo con picadura de abejas y además pelado, les dio un ataque de risa. Se reían a carcajadas todas juntas, lo señalaban con el dedo, se hacían pis de la risa. Raúl sintió que le venía toda la furia y el mal humor, pero estaba tan cansado, tan dolorido, tan deprimido, que ya no pudo enojarse. De tanto ver cómo se reían las hienas, empezó a sonreír, cosa que no hacía desde hacía muchos años. Y al rato se empezó a contagiar de las hienas. Y la risa del león Raúl se empezó a hacer cada vez más fuerte. Y las hienas se pusieron muy contentas de que ese león tan raro se riera con ellas y se rieron todavía más. Y Raúl se agarró la cabeza de tanto que se estaba riendo. Se agarró la cabeza y entonces notó que le estaba creciendo el pelo. Se rió más y cada vez más. Y el pelo le crecía cada vez más dorado, abundante, hermoso, tal como lo tenía antes. Raúl estaba tan contento que quedó muy amigo de las hienas y prometió volver a visitarlas. Siguió caminando para su casa y en el camino se bañó en una laguna, donde se le fueron las rayas. Se le empezaron a curar las picaduras de las abejas y de a poco el cuello le volvió a su tamaño normal. Cuando finalmente llegó con su familia, todos lo recibieron con alegría y Raúl se rió con ellos. Ese era el secreto, les contó Raúl. Ese era el secreto. Reírse. Ya sabía cómo tener una melena sana y abundante. Si ahora visitan África, pueden saludarlo a Raúl. Es muy fácil reconocerlo. Es muy fácil. Está rodeado de la leona, sus cachorros, a los que les cuenta cuentos. Se ríe con ellos y es de todos los leones el que tiene la melena más hermosa. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Nos vemos? ¿Nos vemos en un ratito? Les quiero contar un secreto acerca de este cuento, pero en un ratito. Gracias.